que usted afirme nuestras vidas, afirme, Señor, el corazón de la iglesia, afirme, Señor, esta sana doctrina en nuestras vidas, y que en el nombre de Jesús, Señor, usted quite toda confusión, quite, Señor, todo pensamiento humano, quite de todo, Señor, aquello que no proviene, Señor, de usted, de la iglesia, Señor, y que permanezcamos fieles, Señor, a su palabra, Señor. Se lo pido, Dios bendito, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad, Señor, en los hogares, Señor, de nuestros hermanos, Padre, donde está su iglesia presente, y le pido, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, que sea usted, Señor Padre, arrancando, Señor, toda obra de impiedad, y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos nosotros estar, Señor, hoy tranquilos, Señor, compartiendo la palabra y edificándonos, Señor, también, Padre, para meditar, Señor, acerca, Señor, de lo que el tiempo, Señor, viene para sobre este último tiempo final, Señor. Padre, le doy toda gloria y toda honra, Padre, en el nombre de Jesús. Y le pido, Señor, que usted use este vaso de barro para la gloria, Señor, y la honra y la excelencia de su nombre. Amén y amén. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 9, Primera de Reyes 9, que dice pacto de Dios con Salomón. Búsquelo, por favor. Primera de Reyes 9. Mientras usted lo busca, nosotros, cierto, vemos que el anhelo de Israel siempre había sido el poder construir un templo para que la presencia de Dios estuviera en medio, cierto, de Israel. Durante el tiempo del Éxodo, cierto, el pueblo tuvo la dicha de poder compartir directamente con Dios a través del tabernáculo que Moisés, cierto, construyó, y que estaba, cierto, allí la presencia de Dios. Pero esta era una ocasión muy extraordinaria, una ocasión monumental, por así decirlo, en la cual Dios había propuesto, cierto, en el corazón de que se construyera, cierto, un templo para que la presencia de Dios, la gloria de Dios, estuviera y habitara allí permanentemente. Esto era por causa, cierto, porque Salomón podría haber construido este lugar, pero si ese lugar no era santificado, no era aceptado por Dios, imposible que Dios habitara ese lugar. Eso no iba a ocurrir jamás. O sea, una cosa es que Salomón construyera, cierto, aquel templo, y otra cosa distinta es que Dios determinara ocupar ese lugar. Y como sabemos nosotros por la palabra que Dios es santo, 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 Dios no puede habitar en ningún lugar en que haya una contaminación. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Y aquel lugar tenía que ser un lugar santo, pero que se santificaba para Dios por causa de ¿qué? Del corazón de Israel, del corazón de los reyes, del corazón del pueblo de Dios. Esa era la condición, o sea, el lugar físico, el templo y el pacto de Dios, que lo vamos a leer, era cierto que el corazón de Israel permaneciera fiel a la palabra de Dios. ¿No le parece eso familiar? Porque esto es sombra de lo que había de venir. Sombra de lo que había de venir. Pablo dice que él todavía está sorprendido acerca del misterio, ¿cierto? Del Padre, de Cristo y de la iglesia, de nosotros, que somos pueblo adquirido de Dios y real sacerdocio, comprado a precio de sangre. Somos, como veíamos con la palabra, ¿cierto? Tenemos un esposo que es Cristo. Somos, ¿cierto?, la novia del Señor. Somos algo especial para Dios, y por supuesto que hemos establecido en este pacto hermoso que el Señor establece también en la cruz por nosotros. Así que veamos el pacto de Dios con Salomón. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, en un sueño. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración. ¿Cuántos saben que Dios oye nuestras oraciones? Y tu ruego, dice, que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. ¿Se da cuenta? Dios tuvo que santificar esa casa. Si Dios no santificaba esa casa, nada que hacer.
para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Vamos a ir haciendo un paralelo con el pacto que Dios ha hecho a través del nuevo pacto. ¿Acaso nosotros no somos, como dice en 1 Corintios 3:16, que acaso no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, ¿cierto?, en vuestros corazones? Vaya pensando. Dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado. Nosotros hemos sido santificados también por Dios a través de su Hijo, a través de Jesucristo. En ninguna persona que no ha sido primero santificado a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Cristo, podría habitar el Espíritu Santo. Es imposible, es imposible. El Espíritu Santo va a morar y va a habitar como templo del Dios vivo en todo corazón, en todo templo vivo que primero ha sido limpiado, santificado, justificado y perdonado, por supuesto, por la sangre del Cordero y por el Padre que ha visto la sangre derramada sobre la vida de esa persona, y es la única forma. Una vez una persona me dijo, pastor, yo siempre he tenido dones de Dios, siempre. Y yo le dije, ¿cómo así? Y me relató algunas cosas. Y yo le pregunté, ¿y usted cuándo aceptó a Cristo? No, después, muchos años después, porque no conocía el Evangelio y no había nadie que fuera parte de mi familia del Evangelio. Entonces yo le dije, entonces el que le estaba hablando no era el Espíritu Santo. No, pero es que yo siempre, a mí me pasaron cosas. No puede ser, porque nosotros primero hemos sido santificados por el Espíritu Santo, perdón, por la sangre de Cristo, para que seamos templo del Espíritu Santo, porque es la presencia de Dios habitando en nosotros. Y miren lo que dice, yo he santificado esta casa. Ahora nosotros, yo he santificado esta casa. ¿Cómo fuimos santificados? Porque Cristo nos santifica. Él es el santo de Israel. Él es el único santo. Nosotros somos santos porque hemos sido santificados, hemos sido revestidos de la santidad del Hijo de Dios, para que nosotros, por la santificación, nosotros somos santos. Yo he santificado esta casa, en este caso la que dice que tú has edificado, para poner mi nombre en ella, para siempre. O sea, Dios, esto es lo que a mí siempre me gusta de Dios. Dios no hace las cosas pensando en que vaya a decir, no, yo, mira, voy a ver por si acaso. No, dijo, para siempre. Y esto es muy hermoso, dice, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Sabes tú que los ojos de Dios están sobre ti? Los ojos de Dios están sobre tu templo, y el corazón de Dios está todos los días mirando tu templo y tu corazón. Dice, y si tú anduvieres, aquí viene la condición del pacto. ¿Sí? Por eso es un pacto. El pacto tiene estatutos, tiene obligaciones. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad. Y uno dice, y a ver, pero ¿cómo? ¿Y qué pasó con Betsabé? ¿Y qué? Ah, sí, David pecó. Pero Dios, cuando él vio, ¿cierto? Cuando fue el profeta Natán, él se arrepintió, y Dios, ¿qué hizo? Lo perdonó. Qué increíble es Dios. Qué sorprendente Dios. Aun cuando Dios no deja de tener presente aquellos pecados pasados, que tuvieron una consecuencia, por supuesto, para David, pero Dios, ¿cierto?, mira y ve la vida a través del perdón que Él ha extendido. Porque si Dios nos mirase a nosotros y nos dijera cómo hemos andado nosotros, nosotros tendríamos muchas cosas de que avergonzarnos. Pero Dios verdaderamente ha perdonado nuestros pecados, hemos sido perdonados. Los pecados pasados. Ojo, los pecados pasados. Dice, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y dice, y guardando mis estatutos y mis decretos. Y aquí viene, ¿cierto?, la condición, y aquí viene lo que Dios dice, pacta para comprometerse. Dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Esta es la palabra de lo que Dios afirma. Y Dios a nosotros en el nuevo pacto, que es un nuevo, mucho mejor pacto, nos ha dado mejores promesas, ¿cierto? Dice Pablo,
acerca de lo que todos conocemos por la Escritura y que hemos estudiado, como Dios, ¿cierto?, nos ha llamado ahora hijos de Dios, como Él nos ha llamado a resurrección y a vida eterna, como Él nos ha llamado, ¿cierto?, para ser transformados, para que nosotros estemos con Él eternamente y para siempre. Dice, y aquí viene también la condición, ¿cierto? Y no con letras chicas, como dicen algunos por ahí. Más dice, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, en otras palabras, si ellos rompen, ¿cierto?, en los estatutos que Dios les da para apartarse a los Baales, para apartarse a servir otros dioses, para seguir otro camino, Dios le dice a Salomón que eso es completamente equivocado, porque dice, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella, se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. O sea, por una parte, nosotros vemos que Dios establece un pacto, y ese pacto está sobre los estatutos y sobre sus decretos. Y que cualquiera, ¿cierto?, que se apartare, porque si el que dice, yo me aparté en dioses ajenos, dicen ellos, ya no va a estar en los estatutos, porque Dios dice, habla acerca de adorar imágenes, adoraciones, ¿cierto?, que para Dios son abominables. Y cuando lo que adora a Dios, lo que habla el mandamiento y lo que habla el estatuto, si yo cambio el mandamiento, yo cambio el estatuto para hacer algo distinto de lo que Dios llama pecado, yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy desobedeciendo el mandamiento y estoy desobedeciendo el estatuto. ¿Por cuánto? La persona dice, no, pero si yo sigo siendo evangélico, progresista, y sigo teniendo, ¿cierto?, el mismo pensamiento, pero los estatutos y los mandamientos ya no son los mismos. Por lo tanto, ya no está fundado acerca de lo que Dios establece en su palabra, porque eso fue la advertencia que Dios le dice al pueblo de Israel. Conocemos la historia, sabemos que desafortunadamente, ¿cierto?, Salomón es el primero que parte en apartarse de Dios y comienza a hacer todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Y a partir de ese instante, ¿cierto?, viene el comienzo de la caída, de la decadencia sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿cierto?, se divide en dos, el Judá e Israel, a través de las manos de Jeroboam y de Roboam. Uno, ¿cierto?, es el hijo de Salomón y el otro es el sirviente. Y comienza, ¿cierto?, Israel en un proceso terrible de desobediencia. Y uno dice, Señor, Dios da una condición de un pacto acerca de lo que Dios quería hacer con ellos como pueblo. Y vemos que lamentablemente, ¿cierto?, el pueblo de Israel, o sea, el ser humano siempre es el que deja a Dios. El ser humano siempre es el que abandona aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y eso es terrible, porque obviamente que es un dolor para el Señor y para Dios, porque hoy nosotros estamos en un nuevo pacto donde Él ha puesto a su Hijo por amor a nosotros para que alcancemos salvación y vida eterna. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sabemos por la historia? Que el pueblo de Israel se apartó de sus mandamientos y de los estatutos, y Dios, esto es lo que usted tiene que comprender, Dios no tranza con nadie. Dios es completamente y perfectamente imparcial al respecto de lo que su santidad y de su palabra dice. Aunque los hombres quieran establecer estatutos, quieran establecer mandamientos diferentes, quieran establecer a través de la filosofía, la psicología, quieran establecer pensamientos para minar el evangelio como nosotros lo conocemos, porque dicen, no, que este es un mensaje ahora, este es un mensaje de odio, este es un mensaje que no es de amor.
Entonces esto tiene que cambiarse. O sea, no hay absolutamente nada que pueda cambiar las palabras de Dios. El hombre no podrá cambiar las cosas sin que Dios lo advierta. Y por supuesto que aquellos que cambien aquellos mandamientos en su corazón, por supuesto que ese templo, que fue templo del Espíritu Santo, en algún momento la presencia del Dios vivo saldrá de allí. Es tiempo, hermano, de nosotros guardar la sana doctrina. ¿Qué sucede? Sabemos, ¿cierto?, que Nabucodonosor invade la ciudad de Jerusalén y por supuesto que el templo es destruido. Pero esto no ocurre de un momento a otro, no ocurre así como de la noche a la mañana, sino que Dios le va dando, ¿cierto?, en Primera y Segunda de Reyes, vemos después en Segunda de Reyes, todas las oportunidades, ¿cierto?, que Dios le da para que el pueblo de Israel vuelva al camino. Hasta el momento, ¿cierto?, en que el pueblo de Israel ya definitivamente no lo quiere hacer. Y Dios, estando en pleno cautiverio, Dios levanta al profeta Ezequiel, y el profeta Ezequiel, Dios le da primeramente, ¿cierto?, una visión. Muchos años después, Dios le da una visión acerca de las abominaciones de Jerusalén. La pregunta es, el pacto que Dios establece a través de su Hijo es un nuevo pacto que ya no era solo para Jerusalén, sino que es un nuevo pacto que es para todo el mundo. Los ojos de Dios están puestos sobre el mundo. Los ojos de Dios están puestos sobre las abominaciones del ser humano. Los ojos de Dios están puestos sobre aquello que, debiendo de defender el derecho y la sana doctrina, se han dejado permear por toda esta contaminación y han preferido, obviamente, lo que el mundo les ofrece y lo que estos movimientos les ofrecen para dejarse contaminar y apartarse del Dios vivo. La situación es que pareciera que Dios como que aquí no tiene ninguna relevancia y pareciera que como que cualquiera puede hacer lo que se le ocurra y da exactamente lo mismo, porque parece que Dios está muy lejos y que pareciera como que Dios no está atento a esto. Pero nada más equivocado, amada iglesia, nada más errado. Dios tiene puesto los ojos sobre esta tierra y Dios tiene puesto sus ojos sobre todo ser humano, tiene puesto sus ojos sobre su iglesia, tiene puesto sus ojos sobre aquellos que guardan su palabra, tiene puesto sus ojos, hermano, acerca de aquellos que han prevaricado, aquellos que han pervertido, aquellos que se han vendido, aquellos que han arrastrado a otros por el camino de la impiedad, por causa de hacer riqueza, como dice la Escritura, por causa de vosotros. Porque por supuesto que muchos se han vendido por causa de lo que significa el pertenecer a estas grandes denominaciones o movimientos. Y eso es lo que el mundo quiere hacer, que cada vez dejar como más solo a aquellas iglesias que están que estamos en sana doctrina, como le decía yo, para que en un momento yo diga, no, ellos tienen un mensaje de odio, porque el pastor habló del pecado, el pastor habló de lo que Dios condena. Pero usted tiene que entender algo, hermano, hermana, que nosotros debemos permanecer fiel a la palabra del Señor. Yo le digo esto con mucha tristeza en mi corazón, y yo le dije, Señor, no quiero hablar de esto, pero Dios dijo, de esto tenemos que hablar. ¿Por qué razón? Porque tal vez nos tendremos que, si aún el Señor viene en 2 años, 1 año o 3 años, no sé, tendremos que escuchar y ver cosas muy difíciles por causa de lo que viene. Y estaremos nosotros, hermano, esperando que el Señor venga, por causa de que ya no será tan libre el poder predicar y hablar acerca de la palabra. Muchos predicadores, por lo menos tengo la convicción de un par de casos de sana doctrina en YouTube, simplemente les han marginado, le han cerrado su canal por predicar acerca de la sana doctrina. Pastores que yo escucho, que son profundos, que son de sana doctrina, que no están para ser vendidos ni para brillar, sino que están para denunciar con autoridad aquello que está haciendo el mundo, y bien dicho las naciones y los gobiernos, y lo que es más triste, aquel movimiento emergente
que hoy día aparece también como iglesia, pero que no es la iglesia verdadera del Señor. No es solamente la gran ramera, porque esto, acuérdense que la palabra dice que ella dice por causa de sus fornicaciones, y la gran ramera ha fornicado con todo tipo, cierto, de movimiento de religión. Mire, escuchaba yo que no estoy muy seguro si dentro de poco tiempo estaba planificado un viaje del Papa a, no era Emiratos Árabes, era a un país saudita, donde él iba y decía, esta es una misión de alto riesgo para el Papa, que en el mismo diablo lo guarda, es decir, no hay problema. Pero él iba a hacer como una especie así como de acuerdo ecuménico, porque estaban, entre comillas, las iglesias cristianas, que sabemos que no son las cristianas, sino católicas, siendo perseguidas en este tiempo. Entonces el Papa, que donde hay muchos católicos musulmanes, él quería ir para llegar a un consenso ecuménico y para que se le recibiese como autoridad de Estado, etcétera. Entonces hay cosas que están pasando y que vemos por qué dice, cierto, que es la gran ramera. Entonces, contra este falso movimiento que se levanta de estas iglesias evangélicas progresistas, yo creo que en algún momento están tomadas de la mano también de esta gran ramera, porque este va a ser un consenso de la fe, un consenso donde todo es permitido, un consenso como el Papa dijo, bueno, yo no tengo problema, dijo, si también tienen derecho a ser feliz, como dice la canción, y si casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, él dijo, esto yo no tengo problema, y después resulta que a la semana salieron diciendo que habían sacado de contexto las palabras de su falsa santidad, mentiras del diablo. Entonces, este es el tiempo que estamos viviendo, esto está ocurriendo en medio de la pandemia, en medio de las noticias, todo lo que vamos viendo, pero esto está cambiando así, rápidamente, en donde predicar acerca del Evangelio, el predicar acerca de la verdad, va a tener un costo y vamos a ver qué sucede en nuestro país con todas las iglesias como nosotros que tenemos nuestra clara declaración del motivo por el cual existimos y por el cual estamos fundados, ¿cierto?, en la palabra del Señor y cuáles son aquellos mensajes que nosotros estamos, por el cual nosotros permanecemos. Bueno, entonces vamos a ir a Ezequiel 8:1, lo había dicho, ¿cierto? En visión de la abominación en Jerusalén. Allí vemos, ¿cierto?, ya que estaba el profeta Ezequiel, ¿cierto? En el capítulo 1, él da el tiempo estaba ya ellos, ¿cierto?, en el cautiverio, en la deportación del rey Joaquín. Y aquí vemos, ¿cierto?, que Dios le da una abominación porque él está deportado, él no está en Jerusalén, él ya había sido hecho cautivo, pero Dios lo lleva, lo toma el profeta y lo lleva, lo transporta para mostrarle lo que Jerusalén estaba haciendo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Visión de las abominaciones en Jerusalén. En el 6º año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. ¿Quién será? Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las quedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provocaba celo. Lo más probable que ahí debe haber habido, que no lo menciona específicamente, pero estando en Jerusalén, ahí tiene que haber habido algún ídolo de acera, algún ídolo no de cera, de acera, que estaba, por supuesto, provocando a Dios a celos. Y aquí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo. ¿Cuál visión vio en el campo? Lea Ezequiel capítulo 1, donde estaba, ¿cierto?, aquella descripción de la gloria de Dios.
Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte junto a la puerta del altar aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿Cree usted que acaso aquellas iglesias apóstatas, aquellas iglesias que están tomando el nombre del Señor y que están pervirtiendo el evangelio, que están apartando a las personas de la sana doctrina, que están prevaricando y que están enseñando mentiras, ¿usted cree que eso no está delante de Dios? Pues sí está. Y Dios está viendo esto como tal cual como lo vio acerca de Jerusalén y como lo vio su pueblo Israel, porque ahora es su iglesia. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí que en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Imagínense a qué nivel había caído. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subían una nube espesa de incienso. O sea, ellos ya estaban tergiversando completamente, estaban haciendo abominaciones, estaban haciendo cosas, pero todo dentro del templo, todo en la ciudad, y tomando el incensario, tomando lo de Dios, pero haciendo todo, obviamente, diabólicamente y completa y apartadamente de Dios. Y Dios viendo todas las cosas, como Dios está viendo sobre esta tierra, está viendo aquel movimiento que dice ser la novia, pero no es la novia, sino que es parte de la gran ramera. Amén. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Mire qué increíble. Todas estas personas, hermano, que nos van a hacer como que nosotros vamos en contra de ellos, y que ellos dicen, oye, ¿y dónde está tu Dios? Y el que respalda tu fe, ellos se sienten, al igual que si esto ya se repitió, ellos se sienten con todo el derecho de hacer lo que ellos quieran, y ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y pareciera que la iglesia, la novia, la verdadera novia, el remanente de Dios estuviera solo, pero no estamos solos, hermanos, porque los ojos de Dios están puestos sobre esta tierra. Y Dios está viendo cada abominación, cada hombre de Dios que debiendo haber dicho lo correcto, debiendo haber predicado la sana doctrina, debiendo haber hablado la verdad del evangelio, debiendo haber condenado lo que la palabra de Dios condena, y habiendo predicado del Dios de amor, no lo hicieron. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Se acuerdan de Tamuz? De Semiramis y de Nimrod, de aquellos que llevaron, ¿cierto?, a la Semiramis a un nivel de diosa, y a Nimrod como un dios que había resucitado en el Hijo, esta abominación, que después se transforma en la reina de los cielos, después se transforma en la adoración en la iglesia romana, y que se transforma, ¿cierto?, en aquella Virgen María hasta el día de hoy. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Imagínense, haciendo la adoración, ¿cierto?, a todo aquel sistema babilónico, que eso es lo que es en la contaminación del pueblo de Israel, y que es la contaminación hoy día que está sucediendo en la iglesia también. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Yo le voy a decir una cosa
es para aquellos que no conocen la palabra, que no conocen la sana doctrina, o que no conocen acerca de Dios, y otra cosa muy diferente es lo que Dios va a juzgar, que aquellas personas que conociendo la palabra, conociendo la sana doctrina, sabiendo lo que Dios dice, y al igual que Judá e Israel, hicieron todo lo contrario con un conocimiento en contra de Dios. Dice, después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Sabe? Una vez más vemos que Dios trae su juicio por causa de la provocación del ser humano, por causa de este sistema que busca, ¿cierto?, legitimar lo que Dios llama pecado, que busca hacer aquellas cosas abominables. Yo le decía a mi esposa, decía, qué gran peso para ese presidente de Argentina, qué gran peso está sobre este hombre, cómo tiene que haber vendido su alma al diablo ya, porque él tendrá el peso de llevar en delante de Dios, como ellos hablaban, ¿cierto? Eran príncipes, pero en este caso son gobernadores, que debiendo haber hecho lo justo delante de Dios, debiendo haber amparado en la justicia, la ley y la vida y la palabra de Dios, ellos llevan abominación a su pueblo, y las maldiciones que traerán sobre esta nación, aparte de lo que ya está, solamente oro, y rogamos por aquellos hermanos cristianos, aquellos hermanos que están en la fe y que son de sana doctrina, que pertenecen a esa nación, porque vendrá juicio de Dios sobre ellos, no me cabe la menor duda. Y quiero que sigamos leyendo. Dice, visión de la muerte de los culpables, porque Dios traerá su juicio, porque esto es abominación delante de Dios. Por eso nosotros debemos comprender, hermanos, lo que significa en que nosotros, que ya estamos en un nuevo pacto, y lo que nos significa que nosotros permanezcamos en el nuevo pacto delante de Dios. Esto es personal. Esto aquí, mira, hay una mirada que Dios tiene sobre Israel como nación acá, y hay una mirada que Dios tiene sobre la humanidad. Hay una mirada que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, porque la salvación es personal, y sobre lo que nosotros tampoco debemos permitir que nuestro templo se contamine, que miren, hermanos, porque esto también es así. Usted puede comenzar a bajar las demandas de Dios en su vida. Usted puede comenzar a acomodar la palabra de Dios para usted. Y usted dice, no, si yo soy de Dios, pero usted ya a lo mejor ya comenzó también a ser permeado por el pensamiento del mundo, aunque el pastor enseñe lo correcto, aunque se enseñe la sana doctrina, a lo mejor usted ya en su vida comenzó a aceptar ciertas cosas porque para usted le son favorables. Eso es peligroso, porque mire, yo no lo voy a hacer. Dios va a ser el que mira y el que va a juzgar y el que va a separar y el que va a poner el peso acerca de aquello. Y aunque nosotros seamos una minoría, un remanente, eso para Dios no es lo importante. Para Dios lo importante es que nosotros permanezcamos en sus mandamientos y en sus estatutos, fieles a Dios. Amén. Clamó, dice, en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, porque venía el juicio de Dios. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Estos son los varones que traían el juicio de Dios para la ciudad. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Estaban ahí en el templo mismo. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿No les resulta familiar? Amén. ¿No le da a usted que pensar? Dios es justo, hermano, y la salvación es personal. Tú no te permees, tú no permitas que el diablo te corrompa, tú no permitas que el sistema ponga en ti otros pensamientos,
que ponga en ti otros estatutos, que pongas en ti una forma diferente de mirar la palabra. Porque ya nosotros, dice en el libro de Efesios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Los otros que serán sellados en su frente serán los 144,000 antes de que comience nuevamente el juicio de Dios. Y aquí mire, Dios tiene claro. Nadie tiene que decir al Señor, mira, Señor, no, Dios tiene claro en la tierra quiénes son aquellos que están en contra y quiénes somos quienes amamos a Dios. Mira qué increíble que en medio de todo de la ciudad, en medio de todos los que estaban haciendo lo contrario, Dios hace la excepción de en medio de Jerusalén, porque aún en Jerusalén, a pesar de que se habían desviado desde los reyes, los sacerdotes, los ancianos, los que estaban con incensario, o sea, todas aquellas personas que estaban dispuestas para llevar al pueblo a la gloria de Dios y para ponerlo en el sendero correcto, todos esos se desviaron, pero aún así Dios tenía un remanente. Eso te tiene que decir algo, hermano, iglesia. Porque hoy día nosotros vemos una iglesia que habría añorado ver siervos evangelistas como un G. Ávila, personas que estaban para guiar en la verdad. Pero hoy día este sistema diabólico, cada persona que levante una predicación le va a decir, no, este señor apliquen en la ley tanto, apliquen el artículo tanto, porque está haciendo un mensaje que es un mensaje de odio, y mire, y aquí está establecido, y las leyes van para allá caminando hace rato. Aquellos ingenuos que dijeron, no, si esto de lo que viene, de lo que van a hacerse la modificación de la Constitución, no, si va a ser súper bueno para el pueblo de Dios. No, señores, va a ser difícil, porque todo aquel, entonces muchas iglesias a lo mejor vayan a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ya no puedo decir esto, no puedo hablar de esto, entonces adaptémonos, ya acomodémonos. ¿Y qué dice la ley? Tenemos que hacer esto, ya listo, lo hacemos, para que nosotros que la iglesia no puede desaparecer, entonces nos acomodamos. Ahí entonces Dios va a decir, bueno, yo tengo remanente en esta tierra. Si esta tierra, hermano, hoy día, que no va para bien, porque sabemos lo que viene. Si lo que viene, ¿qué es lo que viene? El juicio de Dios. Viene el juicio de Dios sobre esta tierra, viene el sonar de la trompeta, viene lo que Dios ha preparado sobre esta tierra, que le ha dado vuelta la espalda a Dios. Imagínense cómo Dios ve la abominación en un país de que no van a tener problemas en hacer aborto hasta cuando llegan las criaturas, y aunque la edad que fuere, terrible delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en medio de todo esto? Esto solamente provoca a Dios a ira. Y esto solamente acerca aún más los juicios de Dios a esta tierra. Y en medio de esto, nosotros estamos igual que ellos, que los que estaban, dice, pero en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, dice, ponen una señal los hombres que gimen, que claman a causa de las abominaciones que hacen en medio de ella. Nosotros, hermanos, debemos estar clamando y debemos estar gimiendo por la maldad y por todas las cosas que están sucediendo. Es verdad que oramos para fortalecernos porque no ha sido fácil, porque si además usted no está atento y usted ha descuidado su templo, y si usted está débil en la fe, por supuesto que le va a ser muy difícil poder estar clamando y orando también por otras cosas. Pero este es el tiempo en que la iglesia debe fortalecerse, porque Dios no dejará a su remanente. Dios tiene remanente en todo el mundo, en todas partes hay remanentes de Dios, hombres y mujeres valientes para testificar de la sana doctrina al costo que sea. Y creo que hoy día se va a levantar este sistema que va a querer acallar completamente la voz de la iglesia. Hoy, en muchas partes, a raíz de esta pandemia, están haciendo todo lo posible para que las iglesias no funcionen, para que las iglesias no vuelvan a retomar, ¿cierto?, sus reuniones. Usted fíjese, cada iglesia que se reúne, ¡pum!, aviso que sale en el diario, hay noticias contrarias, pero cuando hay otro tipo de, ¿cierto?, de reuniones, de eventos, de fiestas y de cosas, ahí a la gente no le interesa, nadie se preocupa, porque es un cambio generacional al tiempo que nosotros estamos viendo, tiempo final. Y Dios hará su diferencia, y eso es lo que nosotros tenemos que tener confianza de parte de Dios. Dios hará la diferencia. Por eso yo tengo la plena convicción que cuando parte el juicio, Dios sacará a su iglesia, porque ya nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Dios no va a hacer el juicio
mientras la iglesia esté en la tierra. Mientras nosotros permanezcamos aquí, todo esto Dios lo retrasa por un tiempo que es corto, no lo sé, pero que Dios espera que la iglesia se afirme más, que usted se afirme más en sus convicciones de fe, que usted se afirme más en la sana doctrina y que por supuesto, por favor, usted guarde su templo y que por nada usted peque deliberadamente, ni tampoco vaya en contra de la palabra de Dios, ni tampoco comience usted a bajar los brazos, ni comience ¿cómo se llama?, a apagar el fuego de la presencia de Dios en su vida. Y este tiempo ha sido duro porque al no poder congregarnos, al no poder alabar, adorar, obviamente que hay un decaimiento, no todos somos iguales, no todos somos iguales, pero sé que Dios levantará su iglesia, su remanente, aquellos que le amamos, aquellos que le anhelamos, aquellos que deseamos verle, aquellos que nos santificamos para Él, aquellos que amamos su justicia, aquellos que amamos su estatuto y sus mandamientos. Aun cuando ha sido un tiempo, ¿verdad?, no ha sido fácil, pero Dios, hermano, tiene sus ojos puestos sobre este remanente, tiene sus ojos puestos sobre quienes le amamos. Y aunque tengamos que padecer, hermano, en diversas pruebas, lo único que yo sé, hermano, es que el final de nuestra carrera está cerca y que Dios, hermano, tiene sus ojos puestos sobre esta tierra. Y aunque pareciera que todo acontece y que nada va a cambiar, no piense así, porque Dios está vigilante y está esperando para que se cumpla el tiempo de lo que ha de acontecer. Así como con Israel, así también con la humanidad. Así como con Israel, así también con la iglesia. Pero en su vida lo que no deben haber son sorpresas para decir, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Porque usted tiene que velar por su templo, tiene que velar por su corazón, tiene que velar por la presencia de Dios en su vida. Mire, todo yo creo que en algún momento hemos flaqueado, todos en algún momento nos hemos debilitado, nos hemos desanimado, pero yo le digo, recapaciten, porque este no es el tiempo para decir, lo último que voy a hacer va a ser buscar a Dios, lo último que voy a hacer va a ser echarme una leída a la Biblia y a ver si es que le mando un mensajito al Señor. No, hermano, hermana, yo temo delante de Dios y creo que no podemos darnos el lujo en este momento, aunque nosotros no nos veamos, aunque no nos veamos físicamente. Hermano, lo que se está sirviendo es fuerte y lo que viene también es fuerte. ¿Por qué? Porque es tiempo final y porque la venida de Cristo está cerca. Entonces el enemigo lo único que está haciendo se está levantando con todo en contra de la iglesia, con todo en contra, ¿cierto? Para permear lo más posible la sana doctrina, para atacar lo más posible a la novia, para ojalá exterminar esta generación de hombres y de mujeres creyentes de la fe. Por eso usted tiene que afirmarse, el que crea estar firme, afírmese aún más, mire que no caiga. Bueno, después, ¿cierto? De que manda, ¿cierto?, al hombre vestido de lino con el tintero de escribano. Él puso, ¿cierto?, esa señal en la frente de los hombres, los que estaban gimiendo y clamaban por causa de la maldad y por causa de la abominación. Nosotros no podemos ser indiferentes a la abominación que hacen aquellos que hacen iniquidad. Mire, había un pastor que estaba denunciando una iglesia no menor, una denominación que no voy a decir, que también están presentes, bueno, en una iglesia y por causa de que esta persona estaba denunciando las herejías que ellos estaban cometiendo y las abominaciones, porque no estamos hablando de sectas, sino que estamos hablando de la iglesia, de la que se dice iglesia evangélica, y esta persona le dijo que iba a invocar en su contra y a favor suyo las leyes que le permitían, ya en ese país, le permitían disponerle un juicio que lo iba a dejar en bancarrota y que además lo más probable es que de persistir en la misma dirección iba a terminar preso. O sea, en Europa eso ya está, las leyes ya existen, esto ya está sucediendo, esto ya está pasando. Y los que están con el mismo pensamiento político, usted sabe de qué lado, tienen el mismo pensamiento y del otro lado también, porque al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Este sistema está y también es algo que yo creo que en corto tiempo lo vamos a ver. Terrible. Dice, y a los otros dice, a los otros varones, dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad
y no perdonéis a vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Mire qué terrible, dice, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde varones ancianos que estaban desde delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Es que, ¿saben? Es cuando uno dice esto es terrible, sí, pero cuando habla de viejos, de jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, habla de una generación, es una generación. O sea, había una generación completa que se había dado vuelta y le había dado vuelta la espalda a Dios de una forma completamente provocadora y completamente hereje, al igual que este tiempo y que esta generación que le ha dado vuelta la espalda a Dios y que por supuesto es abominable delante de él, y lo que es peor, la que lleva el título de la novia, está también cierto en lo mismo. Y vemos cierto que Dios hará una diferencia. Yo lo único que le digo, nosotros no estamos para acusar ni para condenar a nadie, porque ni siquiera necesitamos hacerlo. Solamente estas personas, ellos se condenarán delante de Dios solos. Pero sí nosotros debemos velar cada uno por la sana doctrina y no permitir que nuestra vida se permee por todos estos pensamientos y por todas estas corrientes. Y debemos guardar más que nunca, hermanos, hermanas, nuestro corazón con Dios. Voy a saltar un poquito al capítulo 10. ¿Qué es lo que tuvo por consecuencia sobre Israel en todo esto? Lo que dice en el versículo 10. La gloria de Dios abandonó el templo. ¿Sabe lo que sucede cuando en una persona que estando en lo correcto, estando en la sana doctrina, cambia los estatutos, cambia la palabra? A lo mejor fue salvo en algún momento, pero si esa persona se aparta para desobedecer, Dios también retirará de aquella persona, retirará su presencia. Así como lo hizo con el templo de Israel, el templo de Salomón, y cumpliendo lo que Dios le había advertido a Salomón. ¿Qué le dijo? Que si ellos se apartaban en pos de dioses ajenos y hacían lo abominable delante de los ojos de Dios, Dios dijo: transformaré esta casa en casa de muladar. ¿Por qué? Porque la dejaré completamente vacía, sin su presencia. O sea, aquí no importa lo que los reyes piensen. Aquí no importa lo que hombres de poder o inminente dijeran. Aquí no importa que los hombres que debían hacer lo correcto no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Dios cumplirá lo que Él ha dicho. Él cumplirá lo que Él ha sostenido. Él cumplirá acerca de lo que Él tiene. Porque Dios puso a su Hijo para que la humanidad se apartara del mal, se apartara del pecado y viviera de una forma completamente distinta. Pero este tiempo de gracia está llegando hoy al último tiempo, donde la humanidad está igual que esta generación que estamos leyendo, solamente queriendo hacer lo malo delante de Dios. Pero Dios sabe lo que dice, y mi iglesia, mi novia, cómo está el corazón de mi iglesia, cómo está el corazón de los santos, cómo está el templo de mis hijos, cómo está mi presencia en sus corazones. Esa es la pregunta. Por cuanto Dios sabe, Él no será burlado. Uno puede decir: Señor, pero yo estoy sellado. Sí, pero has permanecido en su palabra, has permanecido en su estatuto, has permanecido buscando la presencia de Dios en tu corazón. Porque lo consiguiente, lo que sucede es que precisamente la presencia de Dios sale del templo. Y lo que sucede cuando una persona se aparta de Dios, ahora hablando de la iglesia, y se deja permear por otros estatutos, por otros mandamientos y por otros pensamientos, aunque tenga el título del Señor, aunque lleve el nombre del Señor, aunque se denomine como la iglesia del Señor, y se represente y tenga un nombre que diga grande y a Jesús seguimos, eso no es lo que Dios mira. Ni aunque tenga un lugar más fastuoso, lo que Dios mira nuevamente es el corazón. Dios miró el pueblo de Israel, Dios miró el templo, Dios le dio los mandamientos, Dios le dio los estatutos, Dios estableció el pacto, y Dios le dijo: mi presencia permanecerá en ese lugar que yo he santificado, mientras yo vea que el corazón del pueblo, de mi pueblo, de aquellos que yo amé, dice el Señor, su corazón permanezca fiel a mí.
Y del momento le dijo a Salomón que si el corazón del pueblo se apartara de Dios, Dios sacaría su presencia de aquel templo. ¿Acaso no parece algo similar? Porque nosotros estamos en el nuevo pacto. Aquellos que dicen que la salvación no se pierde, si no se pierde, entonces ¿por qué la presencia de Dios sale del templo cuando el pueblo de Israel se apartó de lo correcto, se apartó de la verdad, dejó los mandamientos, dejó los estatutos y comenzó a hacer otras cosas? Esa es una mentira del diablo, que dice que la salvación no se pierde, porque de la misma forma Dios jamás va a admitir ni permanecer en un templo. Ahora nosotros, como templo del Dios vivo, no va a permanecer Dios en el templo de una persona que ha permitido prevaricación y que se ha contaminado con aquellas cosas que Dios tampoco acepta. Y la presencia de Dios y la salvación de esa persona se va a perder. Eso es lo que ellos no comprenden, estas denominaciones falsas que van en camino ya de ser progresistas, de decirle a sus miembros de que Jesús ha muerto por los pecados pasados, presentes y futuros, que tienen un evangelio light, que tienen un evangelio liviano, que tienen un evangelio que no condena ninguna cosa. Y si la persona quiere no sé, hacer cosas carnales, en vez de adorar a Dios, en vez de santificarse para Él, y están más metidos en el mundo, pero dicen, no, si nosotros somos iglesia, y pertenecen más al mundo que lo que las mismas personas del mundo son iguales al mundo. La iglesia no puede ser igual al mundo. La iglesia, nosotros no podemos ser igual al mundo. Es más, yo les voy a decir una cosa, si el mundo no me rechazara a mí, yo me entraría a preocupar. Porque si el mundo no me rechaza a mí, significa que tengo más del mundo que lo que debiera tener, porque el mundo me acepta. Y yo prefiero que el mundo me rechace, porque yo debiera ser completamente contrario al mundo. Si el mundo a mí, con mi fe y con mi doctrina, con mis mandamientos y con mis estatutos, me acepta, entonces tengo que revisar bien mis mandamientos, mis estatutos y ver por qué el mundo me está aceptando. Porque verdaderamente a Jesús lo rechazó el mundo. Jesús dijo, ya viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo con él. ¿Me entienden? No es que nosotros estemos en contra del mundo, sino que el mundo ha decidido estar en contra de Dios. Y nosotros, por supuesto, dice la palabra del Señor, que pertenecemos a su mundo, a su reino, a lo que Él tiene preparado para nosotros, porque ya viene el tiempo en que la iglesia saldrá. Pero no vivimos un tiempo, hermano, donde usted no debe permitir que la presencia de Dios salga de su vida. Por eso usted no se contamine, no se debilite, no se aparte de falsa doctrina, no permita que esto permee su corazón. Nosotros debemos condenar lo que Dios llama pecado y hacer, por supuesto, hablar con amor acerca de la verdad que nosotros conocemos, pero no podemos hacernos partícipes de aquellas cosas que no son correctas. Y por supuesto, claro, tiene un costo, y el costo está que el mundo nos rechace y que el mundo, por supuesto, nos va a aplaudir, porque no espere que el mundo le aplauda, no espere que el mundo lo felicite. El mundo le va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes un mensaje de odio. Y las personas hoy, más que nunca, comenzarán a levantar su dedo para apuntarte. La gloria de Dios abandona el templo. Vamos a leer, dice, cierto, ya para ir terminando, dice, miré aquí la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. ¿Por qué? Porque en la primera visión que el profeta Ezequiel tiene, Dios le muestra la gloria de Dios en su trono, en los cielos. Y Dios le muestra que esa misma gloria, exactamente la misma gloria, era la que estaba dentro del templo. O sea, Dios no miente. Dios cuando dijo, yo habitaré en ese lugar y mi gloria estará allí, verdaderamente no sé cómo un lugar tan pequeño puede contener la gloria de un Dios tan extraordinario, como puede contener la gloria de un Dios tan grande. Pero si Dios dijo, su gloria estaba allí y ya a Ezequiel le parecía familiar aquella visión, porque él ya la había visto cuando contemplaba los cielos en el río Quebar. Él ya había visto aquella visión extraordinaria, solamente que ahora esta gloria, él la estaba viendo, pero dentro del templo, porque verdaderamente el templo estaba de Dios, estaba su presencia allí. Ahora la pregunta mía es la siguiente:
¿Acaso tú tienes duda de que verdaderamente somos templo de Dios? ¿Tú tienes dudas que somos templo y que el Espíritu Santo mora en tu corazón? ¿O crees tú que Dios ha dicho esto para que suene bonito? ¿O acaso Dios no nos dice que verdaderamente Él mora en nosotros? Dice, y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbón encendido de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón de vestido de lino, diciendo, toma fuego entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas, y un querubín extendió su mano en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. Exactamente la misma visión del río Quebar. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuvieran una en medio de otra. Cuando andaban hacia los 4 frentes, andaban y no se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban, y todo su cuerpo y sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor de sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo, se les gritaba, rueda. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era el rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. La misma visión ahí en Apocalipsis. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que viene el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas, y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó encima del umbral de la casa y se puso, ¿cierto? Dice, se puso sobre los querubines. O sea, salió la gloria de Jehová del lugar y se posicionó tal cual como vio el profeta sobre los querubines. Y dice, y alzando los querubines sus alas, abrieron sus alas inmensas, los querubines las abrieron para emprender el vuelo, se levantaron de la tierra, porque estaba aquí está la visión en el templo, y ellos empezaron a mover sus alas, dice, de la tierra delante de mis ojos, y cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y separaron la entrada de la puerta oriental de la casa, y Jehová, la gloria del Dios de Israel, estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar y que conocí que eran querubines. Y cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de su rostro eran de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. Por supuesto que después de que los querubines extendieron sus alas para levantarse de la tierra, ellos comenzaron a elevarse y la presencia de la gloria de Dios que estaba en el templo salió. Después de esto, lo que sucede es que el templo es destruido. A los años después, por Nabucodonosor, el templo es completamente destruido. Lo que después, ¿cierto?, se edifica por Herodes en los tiempos ya de Jesús, ya estaba edificado el segundo templo, de lo cual hoy día solamente queda la muralla, ¿cierto?, del muro de los lamentos. Porque lo que viene, ¿cierto?, es la construcción del último templo. Pues bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la gloria de Dios abandonó ese lugar. ¿Y qué es lo que Dios habla a la iglesia? Es que si nosotros nos contaminamos, la gloria de Dios también puede salir de ti, del templo viviente que somos nosotros. Amén. Voy a terminar con esto. Dice 2 de Corintios 2, 14. Perdón, 2 de Corintios 2, 6, 14. Dice, somos templo del Dios viviente. Y lo vuelvo a decir. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto fue lo que le pasó a Israel. Ellos estando teniendo al Dios vivo, teniendo la justicia, teniendo la palabra de Dios, teniendo la verdad de Dios, ellos empezaron a adorar a Tamuz, a Astarot, a los Baales, a adorar el sol. Comenzaron a hacer en el templo, a hacer lo justo y lo injusto, y comenzaron a tener comunión entre luz y tiniebla. Y eso fue lo que provocó la caída de Israel y lo que provocó el juicio de Dios y lo que provocó la salida de la presencia de Dios del templo. Por eso Dios dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Por qué? Porque esos eran los dioses que el pueblo de Israel comenzó a adorar. Y Pablo está hablando de que ahora nosotros como el templo del Dios vivo, mire, hay dos cosas que hay que entender. Hay un remanente de Dios sobre la tierra. Hay un juicio de Dios sobre aquellos que están haciendo lo malo, que Dios lo está viendo. Pero también hay una palabra que Dios habla a nosotros como iglesia para que nosotros nos guardemos como templos del Dios vivo y no permitamos que absolutamente ninguna cosa permee nuestra vida delante del Señor. Porque eso fue lo que provocó a ira a Dios y fue lo que provocó, por supuesto, que el pueblo de Israel perdiera la presencia de Dios en el templo, porque la presencia de Dios estaba allí. Después que se construye Herodes, el segundo templo, ¿cierto? En el segundo templo ellos guardaron el ritual, pero no fue nunca lo mismo. Y en el tercer templo, que sabemos que se va a construir, el que va a ocupar ese lugar, como dice Mateo 24:15, es la abominación desoladora, porque él sabe que ese lugar estaba reservado para la presencia de Dios. Ahora Dios dijo, nosotros, él ya no habitará más en templo hecho mano del hombre, sino que vosotros me seréis templo, dice, del Dios vivo, templo del Espíritu Santo. Por eso Pablo está hablando de esto. Somos templo del Dios viviente. ¿Qué concordia, dice Cristo con Belial? Esto dice, ¿qué concordia el mundo? ¿Qué concordia las cosas del mundo con nosotros? ¿Qué concordia lo que el mundo hace con nosotros? Absolutamente nada. Nosotros no podemos estar de acuerdo con lo que el mundo hace. Dice, ¿o qué parte, dice, del creyente con el incrédulo? ¿Podrá el incrédulo andar a la par con el creyente? Dios está diciendo, no, no es correcto. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabe lo que el pueblo de Israel perdió? Fue el temor de Dios. ¿Sabe lo que Salomón perdió? Fue el temor de Dios. Y yo siempre he dicho esto. Salomón tuvo el hombre que tuvo más sabiduría y ciencia dada por Dios. Pero la inteligencia es la obediencia a Dios. Si uno dice, yo quiero ser inteligente, si usted quiere ser inteligente, obedezca a Dios. Salomón fue sabio, tuvo ciencia, como ningún otro. Amén. Pero no obedeció a Dios y no tuvo la inteligencia de obedecer al Dios vivo, el cual él conocía perfectamente. Esta palabra de Dios el Señor, una palabra dura, una palabra que nos habla de tiempos mejores, no solamente por lo que estamos viviendo en cuanto a la situación que usted conoce, sino a lo que se cierne. Yo quiero que entienda que esto hay algo que parte de este asunto y detrás de esto obviamente están las tinieblas para querer frenar la iglesia, para querer refrendar lo de Dios. Se logra por parte del enemigo no permitir que la iglesia se reúna, se debilitarán muchas personas, otras iglesias se van a contaminar, otras iglesias van a desaparecer, otros van a dejarse permear por este nuevo pensamiento, porque ya ha sido así. Por eso yo la otra vez hablaba y le decía, hermanos, Dios le advierte a sus discípulos, dice que no debían ser ellos leudados por la levadura de los fariseos, de los saduceos, ni de los herodianos, que lo que Dios está diciendo es que nosotros no tenemos nada que ver ni con el mundo, ni con lo que el mundo hace, ni con las leyes del mundo, ni con ninguna de esas cosas, no para que no las respetemos, sino con aquellas cosas que van a querer el del mundo venir a permear la iglesia. Y en un momento nosotros hay cosas que no las aceptaremos y cada uno se testificará de Cristo en su propia vida y cada uno sabrá si está
dispuestos a pagar el costo, porque es tiempo final y el tiempo que lo que se acerca está cada vez más y más encima de nuestra vida. Por eso, hermano, yo le insto a que usted primero que nada guarde su templo con el Señor, guarde su relación con Dios, permanezca allí en la sana doctrina, no se mueva, hermano, del pensamiento de la palabra, ni permita que nada venga sobre usted para aceptar cosas que por la palabra de Dios sabemos que son incorrectas. No importa que la otra persona diga, oye, pero si yo también soy cristiano, mire, a mí me enseñan en la iglesia esto y nosotros estamos de acuerdo con esto y con esto otro, porque eso va a suceder. Pero usted tendrá que tomar la decisión. Yo tomaré mi decisión de permanecer fiel a la palabra del Señor, porque yo no decido por nadie, yo decido por mi propia vida. Amén. Cada uno decide y sabrá decidir lo que tiene que hacer. Y por mientras Dios dice que aun estando en el mundo, si no queremos que nos acontezca como lo que pasó con Israel, Dios espera que nosotros como templo de Dios, nosotros nos guardemos para el Señor, no contaminándonos con las cosas que el mundo tiene y que hoy día son cada vez más permeables y cada vez pareciera que ya antes nosotros decíamos, la iglesia está entrando, el mundo a la iglesia, no, ahora la iglesia se está pareciendo al mundo y eso es terrible, porque verdaderamente Dios no será burlado y Dios mirará aquellos corazones, aquel remanente que está orando, que está gimiendo, que está llorando por causa de la injusticia, de aquellas leyes que van en contra de Dios. Nosotros no podemos ser indiferentes. Tenemos que orar, tenemos que clamar por todo esto que se ha levantado tan terrible en contra de Dios. No podemos ser indiferentes. Si somos la novia de Cristo, si somos la iglesia del Señor, nosotros no podemos estar indiferentes, hermano, tanta cosa y tanta maldad. Y por supuesto tenemos que hacer lo que hizo aquel remanente, que fue clamar delante de Dios y poner ruego y poner súplica delante del Señor por todas estas cosas. Esta es la palabra que el Señor ha puesto para poder compartir. Es una palabra de exhortación. Amén. Una palabra que estremece, una palabra que uno dijera, Señor, yo te iba a predicar acerca de otra cosa, pero el Señor me puso esta palabra en mi corazón para advertir a la iglesia, para que usted se acuerde de este día y que Dios mediante, creo que el próximo año ya a lo mejor podamos volver a tener nuestras reuniones como siempre, pero no va a ser todo igual, no va a ser todo igual. Van a haber cosas que van a comenzar a cambiar, porque no van a querer permitir que la iglesia tenga la libertad que hoy día tiene. Y el que me diga que estoy equivocado, conversamos frente a los hechos de las cosas que ya están pasando. Así que iglesia, prepárese, Cristo viene, Él viene por su remanente, Él viene por su iglesia, Él no nos dejará, hermano. Y usted solamente debe permanecer en la fe y alentándose los unos a los otros, y debe permanecer también predicando la palabra del Evangelio y hablando las cosas con verdad. A la gente no le gusta. Mire, hoy día hay un montón de gente que va viajando y corriendo para ver un eclipse. Pagano, total. Sí. Y toda la gente, no, eso ahí es algo de devoción. Yo estaba tratando de comunicarme con una persona que necesitaba hablar y resulta que después me dijo que no porque estaba ayer haciendo los preparativos para el viaje y ahora que ni le llamara porque iba viajando a ver el eclipse. Parece que hemos avanzado en tecnología, pero seguimos siendo tan paganos como siempre. Amén. ¿Sabe la cantidad de ritos que la gente va a hacer ahí? ¿Sabe la cantidad de rituales que la gente tiene preparada? ¿Sabe la cantidad de cosas abominables que la gente va a querer hacer porque está ocurriendo un eclipse? Igual que en el tiempo de las cavernas. Parece que el hombre no ha avanzado, el hombre no ha entendido el mensaje de Dios. O sea, como decía, en el templo ellos estaban adorando la serpiente, adorando, ¿cierto? Todo aquellos tipos de cosas. Y uno dije, ay, si eso es antiguo. No, eso también es hoy día, está ahí. Está en el corazón del ser humano de adorar todo aquello que no lleva el nombre de Dios. Y mucha gente ahora van viajando para hacer sus rituales, para ir a buscar la energía. Y yo le dice, ¿cómo podría ser que en este mismo tiempo, en este siglo XXI, con toda esta tecnología, con todo este avance, con todo este conocimiento, podríamos decir, del mal, y cómo la mentalidad del hombre y del ser humano sigue siendo exactamente igual, para buscar todo aquello, para cargarse positivamente, para
Y todo, entonces, ¿por qué? Porque le dicen que bajo ese ritual ellos van a dejar atrás todo su mala energía y van a volver cargados de buena energía. Entonces, en vez de correr hacia Dios, el mundo corre hacia el engaño de Satanás. Qué triste, qué triste. Pero la iglesia no está en oscuridad para caer. No es una cosa que usted si quiere lo mira, es su problema, no hay problema. Pero la iglesia no está para eso. La iglesia está en luz y no para caer en paganismo. Amén. Y nosotros estamos para también ser personas que debemos, en el nombre del Señor, debemos de estar claros al respecto del tiempo y de la palabra y de los estatutos y de lo que Dios dice. Ay, no, que pastor, que en esta otra iglesia no me interesa. No, es que aquí están diciendo, no me interesa. No, es que acá no me interesa. No me interesa en lo absoluto. Lo que me preocupa es lo que Dios piense acerca de lo que yo voy a enseñar. Amén. Y de lo que nosotros como pastores vamos a comunicar. Cada uno sabrá si lo va a obedecer o no, porque la salvación es personal. Yo no obligo a nadie y Dios tampoco. Así que, hermanos, que el Señor les fortalezca, les anime, les bendiga. Debemos estar firmes en este tiempo y guardando, hermanos, nuestra salvación en nuestros corazones. Tal vez el Juan decía, Señor, quiero predicar otra cosa. Ya, Señor, está bien. Pero es necesario que nosotros estemos atentos en nuestros corazones. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, usted es Dios fiel a su palabra, es Dios fiel a quienes le amamos, es Dios fiel a sus promesas, más allá de nuestras circunstancias. Y usted no cambiará, usted es el Dios inmutable, usted es el Dios que nos tranza su palabra, usted es el Dios que nunca, Señor, nos decepcionará. Usted es el Dios justo, usted es el Dios, Señor, que ha puesto a su Hijo, porque ahí está, Señor, el grande amor, Señor, que usted tiene por toda la humanidad, que debiendo ser nosotros, Señor, los condenados, Señor, usted puso a su Hijo, Señor, para recibir el oprobio, Señor, y puso a su Hijo en manos, Señor, del enemigo, para que, Señor, él pensara que iba a poder destruir al Hijo de Dios, pero a Dios nadie le destruye. Y usted ha establecido, Señor, su iglesia a precio de sangre, a través de sus mandamientos y estatutos. Y como su palabra dijo y dice, que el que le recibe su mensaje, recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe al Padre, que le envió con su palabra. Señor, nosotros sabemos que debemos permanecer, Señor, en su palabra. Señor, sabemos, Señor, y no tengo, Señor, temor, Señor, sino solamente de ofenderle a usted en algo. Pero no tengo temor, Señor, de lo que el hombre, Señor, pueda hacer, porque ese Señor que aún de esta vida, usted, Señor, nos levantará y nada, Señor, podrá separarnos, Señor, de usted. Afirmamos, Señor, nuestros corazones, afirmamos nuestro rostro y afirmamos nuestro paso, Señor, hacia usted. Afirmamos, Señor Padre, con paso firme, aunque este año no hemos podido, Señor, reunirnos como siempre, pero yo afirmo, Señor, mi corazón, Señor, hacia usted. Y todos, Señor, quienes le amamos, Señor, afirmamos, Señor, nuestro corazón en su palabra y en su doctrina. Yo sé, Señor, que frente a lo que viene no habrá consenso. Todas las palabras que nosotros digamos serán sacadas de contexto. Todo lo que nosotros queramos explicar con benignidad no servirá, no será, Señor, entendido. Y todo, Señor, Padre, será trastocado para hacer, Señor, ver las cosas de una forma distinta. Pero, Señor, no temo, Señor, a ello, porque sé, Señor, que usted es Dios fiel y que usted separará, Señor, los corderos, Señor, sus corderitos de los cabritos, separará el trigo, Señor, de la cizaña, y que este, Señor, es el tiempo postrero, tiempo final, que también, Señor, sobreabundará, Señor, su gracia, y que testificaremos, Señor, para que todos aquellos, Señor, que tienen un corazón para usted, alcancen, Señor, salvación, para que la iglesia, Señor, no se amedrente, para que la iglesia no deje predicar, Señor, acerca del Dios que murió por causa, Señor, de los pecados de la humanidad, para que la iglesia, Señor, siga predicando, Señor, y hablando, Señor, del Evangelio, aun cuando, Señor, vemos que cada vez son menos, Señor, las personas que quieren aceptar, Señor, a Cristo como Señor y Salvador, porque prefieren, Señor, vivir conforme a todos, Señor, sus propios pensamientos y a toda palabra que se acomoda. Más, Señor, sé que usted aún tiene, Señor, remanente y personas, Señor, que le aman y que usted, Señor, está esperando que esas personas también le conozcan y espera también por aquellos hijos pródigos, Señor, que usted sabe, Señor, que le amaron
y que por las misericordias de Cristo, por la oración de la iglesia, Señor, y de quienes le aman y le conocemos y los amamos, Señor, usted, Señor, está esperando, Señor, aquel momento para que, Señor Padre, tengan una oportunidad, Señor, de vida. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, con gozo, Señor, lo digo. Señor, le doy gracias, Dios, por esta salvación, Señor, tan grande, sabiendo, Dios bendito, que en el nombre de Jesús, Señor, su palabra se cumplirá y que su iglesia, Señor, está en sus manos y que hacemos, Señor, lo correcto en seguir su estatuto, en obedecer a su palabra. Todo aquel, Señor Padre, que salga de su palabra, que, Señor, apruebe, Señor, lo incorrecto, que mire, Señor, lo que el mundo hace para disfrazar, Señor, su maldad, podrá hacerlo delante del mundo, podrá esconderlo, Señor, delante de las personas, pero usted que ve lo profundo, Señor, del corazón, juzgará, Señor, conforme, Señor, a lo que usted ve, porque eso, Señor, es lo más extraordinario, que nadie juzgará, sino Dios juzgará. Usted mirará, Señor, los corazones y todos aquellos, Señor, que queriendo tener, Señor, una apariencia de piedad, Señor, hicieron también lo impío y lo incorrecto. Llámese, Señor, como se llame, Señor Padre. El nombre, Señor Padre, que levanten, que tomen su nombre. Usted, Señor, mira donde nadie ve. Usted mira en lo profundo del corazón. Y si no hay arrepentimiento sincero, si no hay arrepentimiento verdadero, Señor, esas personas recibirán su justa retribución, porque usted nunca será burlado. Por eso, Señor, que esta palabra sea para que aquellos, Señor, que han pensado, Señor Padre, en que ocultarán delante de usted lo incorrecto, se arrepientan, Señor, y tengan temor, Señor, del Dios vivo. Tengan temor, Señor, de hacer lo incorrecto, Señor, delante de usted. Tengan temor, Señor Padre, en sus vidas, de acomodarse en las cosas, Señor, conforme a como lo hace el mundo. Pero nosotros no somos el mundo, somos la iglesia, y debemos, Señor, permanecer en integridad, Señor, en todo lo que hacemos, Señor, delante de usted. Debemos ser íntegros, Señor. Debemos ser, Padre, que nuestras acciones sean justas, Señor, delante de su presencia, porque esas acciones justas son, Señor, los vestidos de lino fino y resplandeciente que cubren, Señor, a su iglesia. Por eso, Señor, que en esta noche, Señor, los corazones de todos, sin excepción, seamos, Señor, amonestados, Padre, en nuestros corazones, por aquellas cosas, Señor, incorrectas, que a lo mejor el dejar de hacerlas puede que tenga para algunos un costo, va a haber que pagar un precio, pero mejor pagar ese costo, mejor pagar ese precio, que ser desechado por Dios como lo hizo Israel, porque, Señor, nadie le burlará, Señor, no hay nadie, Señor, que le burlará, nadie, Señor, podrá justificar, Señor, el pecado, ni aunque lo legalice, ni aunque traiga papeles, ni aunque la ley lo ampare, ni aunque el Señor se justifique, ni aunque sea algo legal del mundo. Si va en contra de su palabra, usted lo juzgará, Señor. Por eso, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que su iglesia, Señor, pueda estar, Señor, en el temor, Señor, delante de usted. Hoy el mundo, Señor Padre, está de cabeza. La gente, Señor, corre a ver un eclipse como cuál, Señor Padre, idolatría, paganismo, brujería, Señor, y allí está la gente, Señor, y no son pocos, Señor, lo mostrarán, lo televisarán, y no serán pocos, Señor, los cientos de personas, Señor, que seguirán esto. Y qué triste, Señor, Padre, porque eso, Señor, nada, Señor, cambiará acerca de sus vidas espirituales, Señor, pero yo le glorifico, Señor, a usted, Señor, porque usted ha elegido, Señor, a lo que es el desechado del mundo, Señor, para mostrar, Señor, su palabra, para enseñar sus estatutos. Por eso, Señor, sé que nuestra salvación es por gracia y misericordia y que no hay ninguno grande, Señor, entre nosotros. El único grande, Señor, es usted. Y, Señor, todos se lo debemos, Señor, a Cristo. Padre, yo bendigo su iglesia. Bendigo, Señor, los varones. Bendigo, Señor, a mi hermana. Oro, Señor, por este retiro, Señor, que en algunos, Señor, no sé, ha sido dificultosa para alguna, no lo sé. Y yo solo le pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, sea para todas mis hermanas, Señor Padre, que van a estar, que van a participar, sea un momento, Señor, en que usted derrame su gloria, derrame su presencia, derrame, Señor Padre, su hermosa, Señor, compañía en medio, Señor, de la iglesia. Señor, quisiéramos de poder llorar, Señor, que lloren en su presencia, de gozar, Señor,
de esto, tanto, Señor, que hemos echado de menos, y que en el nombre de Jesús, Señor, le pido, Padre, que el enemigo, Señor, no pueda levantar, Señor, ninguna hostilidad, no pueda levantar ninguna oposición, amén, no pueda, Señor, traer ninguna cosa, Señor, para perjudicarnos, sino por el contrario, que se haga, Señor, su voluntad. Si este retiro se hace bajo su voluntad, Señor, para la edificación, Señor, de la iglesia. Que usted, Señor, use las vidas de aquellas hermanas que compartirán, Señor, su palabra, Señor, en ese día. Y le pido, Dios bendito, Señor, una vez más, que no permita, Señor, que el enemigo saque ninguna tajada, Señor, de esto. Que sea, Señor, para la gloria y la honra de su nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. El Señor les bendiga.